cielo, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre por toda la eternidad. Santísimo Señor, tú nos das la oportunidad de conocer cada día más de ti y de entender, Padre Santo, tus caminos. Te pedimos, Padre Santo, tu santísima bendición, la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, para que entendamos y comprendamos, Padre Santo, lo que tú nos quieres enseñar a través de esta palabra que, Padre Santo, escrita en las Sagradas Escrituras, parece que tuviera confusión, pero, Señor, es una gran bendición saber lo que te has hecho con nosotros. Bendice a cada una de las personas que están conectadas, Padre Santo, y como tú dices, no temas manada pequeña, Padre Santo, que los que estamos podamos entender tu mensaje y tu dirección para todo lo que hagamos. En tu nombre te lo pedimos y le agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien. El auditorio es la hermana Dina, el hermano Cristian. ¿Quién más? Está el hermano Fernando. Es que se nos desconectaron los otros chicos. Bueno. ¿Por qué? No sé si sería que se les acabaron los datos o qué. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces vamos, ya de todas maneras el chico está grabando la presentación para en cualquier momento pues pasárselas a él. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Anita, de verdad que usted me puso un reto muy interesante y me puso a estudiar bastante sobre este tema porque en sí la palabra es bastante interesante. Pero quiero empezar el tema con dos versículos de memoria. Uno, el que tenemos en la pantalla. Salmo 119, los versículos 30 y 32, donde dice lo siguiente. Y miren lo interesante del versículo, porque David está hablando de él como persona, y él dice, escogí el camino de la verdad. ¿Quién? No lo escogió el Señor. David lo escogió. Pero obviamente que vamos a ver y vamos a entender que cuando nosotros escogemos o nosotros hacemos algo, no lo hacemos por voluntad propia, sino por la conducción del Espíritu Santo. Ustedes saben que desde que el Señor eligió a David, él dijo, he encontrado un hombre conforme al corazón mío. Ahora, David tenía ese corazón dispuesto para recibir al Señor. Ahora, en el Salmo 119, encuentra este versículo tan maravilloso. ¿Y qué ven ustedes interesante en la imagen? Perdón, Samuelito, que no le escuché bien la pregunta. ¿Qué hay interesante en la imagen? ¿Qué ven interesante en la imagen? Ahí vemos los dos caminos. Perfecto. Y está el Señor, está parado en la mitad de los dos caminos, ¿cierto? Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios, los de Dios, delante de mí. Siempre está delante de nosotros los dos caminos. Tus mandamientos correré. Cuando ensanchares mi corazón. En la medida que nuestro corazón va creciendo en el amor de Dios, en el conocimiento del Señor, pues nosotros vamos a correr por ese camino. Ahora, quiero que veamos dos versículos que son muy interesantes, dos comparaciones. Vamos a mirar, quiero compartir estos dos versículos, de Deuteronomios 30, los versículos 15 al 19 de la versión Reina Valera 1960. ¿Qué dice estos dos versículos? ¿Por qué son tan trascendentales? Por lo siguiente, mire, cuando nosotros hablamos de predestinación, todavía no les voy a decir qué es la palabra predestinación, que la vamos a ver más adelante. Cuando se dice predestinación, el primer concepto que se tiene es que Dios ya tiene separados quiénes van a ser salvos y quiénes van a perderse, en absoluto. Quiero que compartamos este versículo. Este versículo se lo está presentando Moisés al pueblo de Israel en sus memorias. Y Moisés le dice al pueblo de Israel, mira, y saben ustedes que todas las palabras que Moisés hablaba eran palabras, pues que él hablaba cara a cara con Dios. Dios le mandaba mensajes, pero en muy contadas ocasiones. Siempre ellos hablaban, Moisés y el Señor hablaban cara a cara. Y Moisés le dice al pueblo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos cosas trascendentales que nosotros tenemos que entender cuando se habla de predestinación. Sigue diciendo el versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en tus caminos y guardes tus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Luego sigue diciendo, mas si tu corazón
si apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Estos dos versículos, estos tres versículos, son trascendentales para nosotros poder entender el famoso término predestinación como está en las Sagradas Escrituras. Y no como la gente lo interpreta maliciosamente. Ah, no, es que ya Dios sabe quiénes se van a salvar y Dios ya sabe quiénes se van a perder. Miremos el otro texto que tengo a continuación. El mismo texto, pero en otra versión. La versión nueva versión internacional de la Biblia. Y miren, ahora hay la palabrita clave de lo que nosotros queremos entender. Hoy te doy ¿a qué? Benita, ¿qué A dice? elegir, hoy te voy A a elegir. elegir, exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos predestinación, predestinación tiene el concepto, y lo vamos a ver, es elegir. La palabra predestinación quiere decir elegir. Entonces, me Okay. encanta la nueva versión internacional cuando nos dice la palabra exactamente, hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Tres textos que hemos encontrado. Salmo 119, y en dos versiones de la Biblia el mismo texto para que nosotros entendamos lo que yo quiero compartir con ustedes. Ahora, del diccionario bíblico sencillo, la palabra predestinación. Y sencillamente lo define como elección, marcar de antemano, predeterminar. Así. En Romanos 8, 29, vamos a empezar a mirar, porque es que el libro de Romanos es el libro donde nosotros más vamos a encontrar la palabra predestinación. Y la vamos a encontrar de digámoslo que esa directa, escrita directamente, sino intuida dentro de los comentarios y muy directamente. Mire, Efesios 1:5 lo encontramos 3 veces. Pero en Romanos 8:28 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, antes, ¿cierto? También los predestinó, ¿sí? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Van a decir, cuando Dios hizo las cosas, hizo el universo, cuando Dios hizo todo, y cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando Dios fundó el mundo, vamos a encontrar un versículo muy interesante del apóstol Pedro que nos dice que antes de la fundación del mundo, es lo que el apóstol Pablo está reafirmando aquí, cuando dice que los predestinó para que fuesen hechos, para que fuesen, está hablando en futuro, conforme a la imagen de su Hijo, vaya a decir, conforme a la imagen del Señor Jesús, para que Él sea el primogénito, vaya a decir, el mayor de nosotros, entre muchos hermanos. Entonces, hasta aquí el versículo. Entonces, ¿qué dice el comentario o la explicación? Forma un enlace en la cadena que conecta el previo conocimiento de Dios en el pasado con la gloria del futuro. Valga decir, desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor está haciendo esta tarea tan maravillosa, crear el mundo, crear la raza humana, crear todo lo que nosotros conocemos con la naturaleza, Él ya está uniendo los dos cabos, así como une en las Sagradas Escrituras el Génesis, que es la creación, con el Apocalipsis, que es el fin. En la misma situación están nosotros creados y predestinados, ¿para qué? Para ser iguales al Señor Jesús, pero tenemos que hacer una elección. Y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a entenderlo más adelante. Luego viene lo que es elección. Es el señalamiento que Dios hace de los individuos. Valga decir, todos en absolutamente, estamos elegidos. La predestinación es la bendición, valga decir, la elección es la bendición. Efesios 1:5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la nuestra. Y vamos a entender cómo funciona la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Hay un himno muy hermoso que tiene una partecita que dice que Dios necesita la ayuda del brazo humano, ¿verdad? El poder de Dios necesita la ayuda del brazo humano. Cuando Dios nos llama, nosotros acudimos a su llamado, pero sencillamente porque los ángeles no pueden hacer el trabajo que nosotros hacemos porque nosotros no hemos pecado. Porque los ángeles no han pecado, ellos no pueden hacer ese trabajo y ellos quisieran hacerlo,
Por eso nosotros lo hacemos, y es lo que nos está diciendo este versículo de Efesios 1:5, que es según el afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Ahora, viene la situación donde los creyentes son predestinados a ser adoptados hijos de Dios según el propósito de Dios. Y hay algo muy interesante. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice una situación muy particular en el comentario de la hermana Elena White en el Hechos de los Apóstoles, que cuando nosotros solamente necesitamos poner en nuestro corazón la intención de arrepentimiento, la intención de poner nuestra vida en manos del Señor, y el Señor hace lo demás. Por eso, esa parte tan importante de la predestinación, por eso dice que son predestinados para ser adoptados hijos de Dios según el propósito de Dios. Ahora, vamos a mirar dos situaciones interesantes. ¿Qué implica la predestinación? ¿Qué implica la predestinación? La predestinación implica solamente una decisión personal. ¿Y cómo nosotros lo podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras, esa decisión personal, de la siguiente manera? La predestinación no implica que Dios haya marcado a alguno para la ira. Van a decir, Dios dijo que Samuel se va a condenar, y Samuel se va a ir desde ya para el infierno, para el limbo, para donde normalmente dice. No, eso en absoluto. Nadie ha sido destinado para la ira de Dios. En realidad, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, nos dice el apóstol Pablo. Pero hay un versículo en Ezequiel 18, el versículo 23, que a mí me encanta, que nos dice a nosotros claramente, nos da a nosotros esa claridad sobre la predestinación. Cuando dice el profeta Ezequiel, dice, ¿quiero yo que el hombre muera? La pregunta que se hace el Señor, y el Señor mismo se contesta, de ninguna manera. Entonces, no hay una predestinación para ser salvos totalmente, o una predestinación para que la persona, para que el alma del ser humano se pierda. Tito, el versículo 2, el capítulo 2 y el versículo 4, el apóstol Pablo le da un mensaje a su joven obispo, y le dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, para asegurar que algunos lo sean. Él los predestinó. Y vienen las palabras interesantes de la predestinación. Los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Tres cosas trascendentales que Dios hizo en la predestinación que tiene para cada uno de nosotros. Por eso, al pueblo de Israel, Moisés le dice, he puesto delante de ti el bien, la vida y el bien, el mal y la muerte. Ahora, en esa predestinación del Señor, y en ese concepto que nos pone delante de nosotros los dos caminos, y para honra y gloria al Señor, no podemos andar por los dos caminos a la vez. Tenemos que hacer una elección, cuál camino vamos a caminar. El Señor ya nos hizo tres cosas interesantes. Primeramente, estamos aquí sentados por el llamado que nos hace. Nos justificó porque la muerte de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre es la justicia imputada. Y nos glorificó. ¿Cómo nos glorifica? A través de la muerte del Señor Jesús, a través del camino de la santificación que va haciendo en cada uno de nosotros, a través de la acción del Señor Jesús en el lugar santo del santuario. En el lugar santo es donde el Señor hace esa santificación para lograr llegar a la glorificación que se hace en el lugar santísimo. Dice, en sus consejos soberanos. ¿Cuáles son los consejos soberanos del Señor? Todo lo que encontramos a través de la santa palabra del Señor, ¿cierto? Todo lo que encontramos nosotros a través de los escritos del Espíritu de Profecía. Romanos 8:29, ya lo vimos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, hijos de Dios. Miramos la siguiente imagen. ¿Qué dice el señor Douglas Stanley respecto a la predestinación? Él dice lo siguiente: la predestinación de Dios, del griego proorizo, dice, es su decreto o determinación de las circunstancias y el destino de las personas según su perfecta voluntad. Ya leímos los versículos de Romanos. Y dicen los dos versículos, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. El versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó,
también justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 5. Versículo 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, también el Señor Jesús, el Hijo del Dios Padre, está predestinado para llevar los pecados del mundo. Cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, él tenía la elección de beber la copa de la ira del Padre o sencillamente decir, Padre, hasta aquí llegamos. No voy a tomar la copa y toda esa gente, toda esa plaga que han pecado y que han hecho el mal, que se pierdan. Pero él hizo la elección de tomar la copa. Él también está predestinado. Por eso nos dice el versículo que estamos viendo nosotros, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, hasta aquí podemos entender nosotros perfectamente y quiero compartirlo con ustedes y que ustedes van entendiendo que la palabra predestinación no es un tema de discusión en las Sagradas Escrituras, que la palabra de predestinación es un tema bíblico y que la palabra predestinación es sencillamente lo que el Señor hizo desde el principio. Todos absolutamente estamos predestinados a la salvación, pero nosotros elegimos si nos queremos salvar o nosotros elegimos si definitivamente nosotros nos vamos a perder. Elección y predestinación, sigue diciendo este señor. Y tengo dos figuras importantes. ¿Cuáles son las dos personajes que hay en la figura, hermana Ina? Tenemos ahí puede ser David y el león. Y ¿David? el otro, ahí se me corchó con el otro, ese es ¿No? como... ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel lo llamó? Cuando el ángel lo usó. Gedeón, esos 300 hombres. Gedeón estaba en el campo. Gedeón estaba, dice que estaba trillando el trigo, ¿cierto? Que estaba, Sí, ¿cierto? Y el otro es Sansón. sí, Sansón. Sansón y Gedeón, dos personajes, pero tengo otros dos personajes maravillosos para hablar de predestinados. Sí. Elección y predestinación, sigue diciendo el señor Tini. Un aspecto específico de la providencia general de Dios, la elección de Dios, es su selección de un pueblo y una persona para salvación, o el servicio. La selección se basa no en el mérito, sino en su amor libre y soberano. Entonces, miren lo interesante que tiene que ver la predestinación. La predestinación no se basa en méritos que nosotros tengamos, sino se basa en el amor libre y soberano que el Señor tiene, ¿cierto? De elegirnos, como eligió al pueblo de Israel, como eligió a los servidores, los dos que tenemos, Sansón y Gedeón. Y hay dos cosas interesantes. Si nosotros miramos la predestinación de Gedeón y la predestinación de Sansón, tienen dos características muy interesantes. A Sansón, el Señor lo predestinó a través del ángel a su mamá y a su papá. Y en la predestinación les dijo cómo debía ser el muchacho, cómo debían criarlo, qué debían hacer, qué iba a ser nazareo y todo. Y él tenía esa bendición de Dios. Él estaba predestinado a ser un hombre recto, un hombre pulcro, un hombre puro, un hombre temeroso de Dios, un hombre cumplimiento de los deberes de Dios. Pero también él tenía el libre albedrío de decidir qué iba a hacer. ¿Y qué hizo? Con toda la bendición que el Señor tenía, terminó apartándose de los caminos de Dios. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón fue fiel al Señor durante toda su vida, pero al término de su mandato como juez, hizo un terafines y los colocó en su casa y convirtió allí su casa en un altar que prostituyó al pueblo de Israel y al pueblo de Timna, donde él vivía, que se fueron a adorar los terafines que él había hecho, habiendo sido predestinado por Dios para la salvación del pueblo de Israel, habiendo sido predestinado por Dios para hacer obras maravillosas como las que hizo con 300 hombres. Eso nos da a nosotros la clara idea y nos da a nosotros el claro mensaje que la predestinación no es como generalmente la gente la maneja. El Señor nos predestinó para ser salvos o el Señor nos predestinó para perdición. Muy bien. Ahorita, déjenme concentrar aquí y ahorita miro qué hago.
Dice, bendito sea, dice, Efesios 11, los versículos 3 y 11, el versículo 3 dice, bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la primera, como se dice, esa es la parte de elección que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que Dios desearía que nosotros hiciéramos puntualmente, pero que no nos apartáramos de su camino. Pero Él nos da la elección. Él no nos obliga, mientras que el pecado sí nos obliga, nos induce. Dios sencillamente nos da el libre albedrío. El pecado nos induce a pecar. Y leía recientemente, quizás ahora, hace unos momentos, el pecado de David con Betsabé. Y el patriarca de profetas dice que desafortunadamente el pecado de David lo pagó con pecados, porque él no corrigió a sus hijos. Luego tuvo el problema de Amón y Tamar, y luego el problema de Absalón, que se rebeló contra él, y todas las cosas. Porque el pecado, el Señor muchas veces, desafortunadamente en su misericordia, en su magnificencia y en su amor, no puede evitar que nosotros paguemos las cosas con las mismas consecuencias de lo que hayamos hecho. El versículo 3 de Efesios 1 nos da a nosotros una pauta maravillosa de la... En Él, en nuestro Dios, en nuestro Padre, asimismo tuvimos herencia. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos eternamente. La voluntad de Dios es que nosotros no nos perdamos. La voluntad de Dios es que nosotros alcancemos la gloria al lado de Él y que seamos los hermanos menores de su Hijo. Pero desafortunadamente Él no nos obliga, porque Él nos dio el libre albedrío y sencillamente nos mostró los dos caminos para nosotros caminar en Él. Predestinación divina, elección humana. Aquí viene la situación importante. La elección es la elección, vaya a decir la predestinación, es un tema destacado en el Antiguo Testamento. Esta selección de Abraham y su simiente para que las naciones del mundo fueran benditas en él. Una predestinación divina. Pero, si nosotros vemos en el capítulo 11 de Hebreos, en el libro de la fe, de los héroes de la fe, nosotros encontramos una afirmación maravillosa que hace el apóstol Pablo cuando habla de Abraham y cuando habla de los patriarcas. Fundamentalmente cuando habla de Abraham, que dice que Abraham salió de Ur y fue donde el Señor lo mandó por fe. Dice que tomó su mujer, tomó sus cosas y se fue. Y dice que murió viendo el porvenir como si lo estuviera viviendo. Y que tuvo mucho tiempo para decidir devolverse nuevamente a donde él estaba. Pero que por fe permaneció en Canaán, siendo errante y peregrino. Sigamos hablando de la predestinación. Esta selección, el pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Eso 3:6, 10, Deuteronomio 6:21 y Deuteronomio 6:23. Esta nación fue escogida de Dios como aquella por la cual se podía revelar a sí mismo y su voluntad, por medio de la cual podía exhibir y declarar sus propósitos y la salvación del mundo. Ese era el propósito de Israel que tenía. Israel lo dotó, y Dios lo dotó absolutamente de todas las bondades, de todas las grandezas, de todas las misericordias. Le mostró su poder como lo sacó de Egipto, las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, el sacrificio del cordero para instaurar la Pascua y para que fuera a partir de ese momento esa señal tan maravillosa que se iba a llegar a la combinación, el antitipo del tipo que sería el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Les mostró, los bautizó en el Mar Rojo. Cuando en la tumba líquida pasaron ellos el Mar Rojo, cuando sus enemigos que los perseguían y los odiaban murieron y quedaron enterrados en el mar. El propósito de Dios que Israel fuera su pueblo. Pero cuando los llevó a Egipto, Dios no les quitó todos los dioses, les quitó todas las cosas para que ellos tuvieran, como se dice, un acicate. Ahí está, esto es lo que nosotros no debemos hacer. Y eligieron dejar a Dios. Entonces se cumple lo que dice eso, Deuteronomio 30, versículo 16. Eligieron apartarse del Señor y Dios los desarraigó de su tierra. Sigamos. Los versículos 43:10 de Isaías, 43:12 y 43:20 al 21 nos hablan del propósito de Dios para nuestra salvación.
Además, estaba la selección dentro del pueblo escogido, o sea, dentro de Israel. El Señor escogió individuos específicos para tareas específicas. Por ejemplo, Aarón para el ministerio sacerdotal. Pero con tal enseñanza que el Señor le dio, los hijos de él eligieron emborracharse y ofrecer fuego ajeno, que no era el fuego que deben ofrecer. David, un hombre conforme al corazón de Dios, mandó, cometió adulterio con la mujer de su soldado y fuera de eso lo mandó matar. Primero de Samuel, versículo 10 y 24, habla de la elección que el Señor hace de David. En el Salmo 105, versículo 26, David habla de cómo el Señor hace la elección para salvarnos a nosotros y demás situaciones. Predestinación divina, elección humana. En el Nuevo Testamento, Jesús es el elegido. Lucas 9:35. ¿Qué dice Lucas 9:35? Lucas 9:35 nos dice que están en el monte de la transfiguración cuando el Señor, cuando el Padre habla del cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Hay una predestinación, hay una elección. Y Dios está haciendo la elección ¿en quién? En su hijo amado. En quien la elección de Israel y de la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento pactan un encuentro y su significado donde Dios es el centro de esa elección. Jesús es la piedra angular escogida del nuevo edificio que Dios está construyendo, compuesto por creyentes, tanto judíos como gentiles, elegidos, predestinados o elegidos. Primera Pedro 2:46. Dios nos destinó en su amor para ser hijos por Jesucristo. Segunda Pedro 2:46, ¿qué nos dice? Que somos nosotros pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Es lo que nos dice el apóstol Pedro. Nunca se presenta la elección de Dios como un motivo de especulación o controversia. Y eso lo entendemos nosotros cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés y le dijeron que hay quien lo había nombrado juez en Israel. Y el Señor castigó a María con la lepra, ¿cierto? Dios había elegido a Moisés. Pero ellos ahora querían el gobierno que Moisés estaba ejerciendo. Entonces, por eso dice que la elección que Dios hace no es un motivo de especulación y controversia. Dios nos llama. Y cuando nosotros estamos cumpliendo un trabajo por parte de Dios, los demás hermanos deberían ser conscientes y no estar diciendo, bueno, ¿y por qué la hermana ahí en la iglesia hace todo? Es la directora de niños, es la directora de jóvenes, es la de conquistadores, hace todo. Dios la llamó para cumplir ese propósito. Si hay otras personas, se están capacitando para reemplazarlo en un determinado momento. Pero todos deberíamos darle el apoyo a esa persona porque ha sido elegida por el Señor para hacerlo. Elección, predestinación. Luego nos dice que no es controversia, sino celebración de gracia, de la gracia libre de Dios que otorga la salvación y también mueve a los creyentes a la adoración constante y a llevar vías de santidad y bondad. Elección, predestinación. Al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento existe la elección de individuos para el servicio. Hechos 6:5. ¿Qué pasó en Hechos 6:5? ¿Se acuerda, hermana Dina, qué pasó en ese texto? Se eligieron los 7 diáconos. Le impusieron las manos. Fueron bendecidos para el Espíritu Santo para hacer el servicio. Luego, en Hechos 15:22, la comunidad reunida elige al apóstol Pablo y a Bernabé para que vayan a Siria, a Antioquía de Siria, a predicar el evangelio. Luego en el versículo 25 del mismo capítulo 15 eligen más varones y los mandan para que apoyen la evangelización que el apóstol Pablo y Bernabé estaban haciendo allí en Siria. Dice, como pueblo de Israel, Dios eligió las 12 tribus. Luego la tribu de Judá y Benjamín, que estuvieron vigentes como pueblo de Dios hasta el año 34 de nuestra era. Luego del año 34, cuando fue la muerte de Esteban, dice que ya no fueron los judíos, sino ahora son judíos y gentiles y todo el mundo, en que entran desprestinados para la gracia de Dios, para la salvación. Dice que estos recibieron el don y la gracia de Dios. Y desde 1844, ¿qué pasa? ¿Quiénes hemos sido predestinados para hacer ese propósito?
nosotros como iglesia adventista, nosotros como pueblo remanente, en cumplimiento del mandato de Daniel 12:7, en cumplimiento del mandato de Apocalipsis 10, versículos 9 al 11. Toma el libro, trágalo, será dulce en tu boca, amargará tu vientre. Y es necesario que predique nuevamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cumplimientos predestinados en Mateo 28, versículos 19-20. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, predestinados nosotros para llevar y anunciar el plan de salvación de Dios. Esa es la predestinación de las Sagradas Escrituras, una predestinación divina y una elección humana. Nosotros elegimos si efectivamente vamos a cumplir la predestinación divina o sencillamente decimos, ah, no, qué pena, como yo Moisés, Señor, mande a otro que hable mejor que yo porque yo soy mudo, soy tartamudo. Y entonces el Señor nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés no tenía una vara